Transmite LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. LS 82, Televisión Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Para referirse a la situación actual del país y a las medidas económicas anunciadas en el día de ayer por el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Antonio Herman González, hará uso de la palabra el ingeniero Álvaro Alzogaray. Buenas noches, señoras y señores. Hablo esta noche por especial deferencia de ATC y la cadena nacional de radiodifusión como una modesta contribución para el esclarecimiento de un confuso estado de cosas que se ha precipitado sobre el país y a cuyos efectos, para la neutralización del cual el ministro de Economía se ha referido anoche en un mensaje muy importante que vamos a comentar. Todos los días, a todas las horas, por radio, en la calle, se me pregunta en forma sintética: ingenieros, ¿salimos? Y mi respuesta normalmente es sí salimos, pero es una respuesta inconclusa, porque salimos si hacemos determinadas cosas. También hay que referirse a dos aspectos de la cuestión. Uno, si miramos los problemas de la vida diaria, si miramos lo que pasó este fin de año, si miramos cómo se diluyó el sueldo y el aguinaldo, si pensamos en las remarcaciones de precios, si pensamos en todo esto, el punto de vista es francamente negativo. Vivimos un momento confuso y difícil. En cambio, si tomamos una cierta perspectiva y miramos un poquito más de lejos y vemos a dónde apunta la política económica trazada, diseñada y completada con el discurso de anoche del ministro, la posición es completamente distinta. Como trataré de explicar, el país tiene un futuro promisorio y esta transición de las molestias de la vida diaria de hoy a lo que puede ser un futuro muy importante en la República Argentina es la etapa que tenemos que vivir y que necesariamente vamos a vivir. Para mí es en realidad jugarme en esta oportunidad de hoy. Durante más de 30 años he representado una línea de pensamiento en la Argentina que en estos momentos coincide en gran medida con las políticas económicas que está desarrollando el gobierno. Pero yo no pertenezco al gobierno y no soy ejecutor de esta política, de manera que es un acto de fe de mi parte decir, bueno, me juego en esta política. Si estoy equivocado, es paciencia, pero creo que no. ¿Por qué estamos en la situación actual? ¿Y cuál era la urgencia de intervenir? Estos días pasados estábamos viviendo otra vez una psicosis hiperinflacionaria. No había precios, la cadena de producción, comercialización, etcétera, estaba rota. Te iba a comprar un tarro de pintura o iba a contratar cualquier pequeño arreglo en su casa, no puedo darle precio, no existen precios. Había la sensación de que se desmoronaba todo. El dólar se escapaba, se hablaba de dólar de 4.000, de 5.000 australes por dólar, los precios se escapaban a pesar de que habíamos vivido hasta hace poco con control de precios, y esa cadena de producción así rota ha dado una sensación de parálisis en el país. No voy a entrar hoy a las causas profundas de esto, ya las he repetido muchas veces, además nos disponemos de tanto tiempo como para hacerlo, pero sí tengo que referirme a las cosas esenciales para entender qué es lo que pasa. ¿Cuál es el principal problema que tenía y tiene el país? El endeudamiento. El país está, mejor dicho, el gobierno, el Estado está fundamentalmente endeudado. Debe de deuda externa 60.000 millones de dólares. Y en cuanto a la deuda interna, si bien es mucho más chica, digamos un valor fluctuante entre 3 y 6.000 millones de dólares, lo que pasa es que esa deuda interna vencía cada 7 días. Cada 7 días vivíamos la angustia de si se renovaba o no se renovaba esa deuda. Es como que quien tiene en su vida particular una deuda y todos los fines de semana tiene que ir al prestamista o al usurero en algunos casos a rogarle de que por favor le renueve esa deuda. Además, pagando tasas de interés monstruosas. Teníamos una especie de taxímetro funcionario a toda velocidad, en la cual bancos extranjeros de primera línea llegaron a pagar 2.000% de interés por año, 45% de interés mensual, lo cual es sencillamente absurdo.
De esta manera, esa deuda que vencía cada 7 días se duplicaba en el término de un mes. Todos los meses íbamos aumentando la deuda a más del doble. Todo esto iba a ser eclosión hoy o mañana, porque había grandes vencimientos, la gente iba a retirar los depósitos de los bancos, se iba a correr el dólar, se iba a correr para cualquier parte, y todo esto hubiera significado una verdadera catástrofe el día de hoy o el día de mañana. Por esta razón es que fue necesario actuar, y hay que reconocer el coraje y la decisión del presidente de la República y del ministro de Economía para tomar el toro por las astas y proceder como hicieron anoche. ¿Por qué se llegó a esta situación? Bueno, también esto sería muy largo y no deseo remachar cosas que ya han sido muy dichas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que a esta situación no se llegó por castigo de los dioses, ni porque los hados están en contra nuestra, sino porque durante muchos años hemos cometido muchos errores que se han ido acumulando. Y durante los últimos 5 años, 6 años se acumularon más que nunca. Y lamentablemente también desde el 8 de julio hasta la fecha hubo un sector del gobierno, radicado en el Ministerio de Economía, que no comprendió la profunda transformación que ya había insinuado el presidente de la República. Por estas razones, yo podría detallarlas y podría discutirlas y podría polemizar con quien quisiera en esto. Por estas razones llegamos a esa situación que debía ser resuelta anoche. Admito, repito, que fue un acto de coraje que se suma al que ya tuvo el día 18 de diciembre el ministro, cuando después de jurar a las 2 horas habló y cambió el curso de la historia del país. ¿Qué es lo que dijo el ministro anoche? Me voy a limitar a lo esencial. Esa deuda interna que iba creciendo como una inmensa bola de nieve, duplicándose todos los meses, había que pincharla en alguna forma. Y para eso se dijo, bueno, todo ese endeudamiento interno lo vamos a cambiar por Bonex. El Bonex es un título del gobierno argentino en dólares que la gente respeta, que el gobierno, todos los gobiernos han respetado últimamente, y por lo tanto equivale al dólar. De manera que se les transformó una deuda en australes en una deuda en dólares. También se limita la disponibilidad de australes. De aquí en adelante los australes van a ser escasos, y al ser escasos van a valer más. Al ser escasos van a valer más. Y van a ser tanto más escasos que de aquí en adelante no se puede emitir más moneda. Ahora, para no emitir más moneda hay que evitar la causa por la cual se emite, porque los bancos centrales no emiten por maldad, emiten por alguna razón. Y esa razón es que deben financiar los déficits en que incurren los gobiernos cuando no saben administrar sus cuentas. Cuando hay un déficit y ya no alcanzan para cubrirlo los impuestos, ni tampoco los préstamos del público, ni el endeudamiento externo, porque ya se agotó todo eso, se recurre al maravilloso procedimiento de imprimir billetes. Y con eso el gobierno resuelve transitoriamente sus problemas del día, pero a costa de la inflación que paga todo el pueblo argentino. Entonces, ahora eso se va a evitar porque no habrá australes, pero para que no haya australes tienen que suprimirse los déficits. Para ser posible, tiene que eliminarse los déficits, y eliminar los déficits es una tarea mayor, pero que habrá que hacer. Es absolutamente clave que el Estado no gaste más de lo que puede. Es un secreto muy simple, tan viejo como la humanidad, pero nadie puede crear algo de la nada. Nadie puede gastar lo que no tiene. Y cuando durante algún tiempo se consigue hacerlo mediante un endeudamiento forzoso o cualquier otro procedimiento artificioso, al final se pagan las cuentas, que es lo que le está pasando desgraciadamente al país en este momento. Ahora que el taxímetro ha dejado de funcionar, tenemos tiempo de pensar, tenemos tiempo de organizar un programa global de aplicación simultánea de medidas que nos permita recomponer todo el país. Lo que se ha hecho con este cambio es reconocer una realidad, y es que el Estado estaba fundido, estaba prácticamente en quiebra.
Y entonces, ¿qué se les ha dicho a los acreedores, a los ahorristas que tenían su dinero en los bancos y los bancos que lo llevaban a la central? Se dice, señores, estamos fundidos, no podemos pagar, no hay con qué pagar. Entonces, lo que les pedimos es que ustedes acepten plazo, y ese plazo se lo garantizamos con Bonex. Es decir, ustedes tienen ahora a salvo su capital, pero tendrán que esperarnos un poco. En otros países ha habido situaciones de este tipo. Hay varios casos en la historia reciente. Uno de los más famosos es el caso alemán, en el año 1948, después de la guerra, una inmensa masa de dinero que no servía para nada. Y entonces allá hicieron un procedimiento mucho más drástico. Sencillamente pincharon el globo, sacaron todo ese dinero, le dieron a cada alemán 40 o 50 marcos, le dijeron, señor, a empezar de nuevo. Acá no ha habido necesidad, por suerte, de recurrir a un método tan traumático como ese, y se les dice, señor, no podemos pagar hoy, pero vamos a respetarle todo el capital, vamos a respetar el derecho de propiedad por sobre todas las cosas, pero necesitamos plazo. Y ese plazo lo conseguimos en esta forma. Además, esto significa una cosa muy importante. Con esto estamos tratando de defender nuestro signo monetario. La otra alternativa era abandonar el austral y pasarnos al dólar, que es lo que la gente interpretaba como dolarización de la economía. Renunciábamos a parte de nuestra soberanía. Y yo creo que todavía estamos en condiciones de hacer un esfuerzo para salvar el austral y que vuelva a ser una moneda respetada en el mundo. No quiero hacer un alarde con esto, pero quiero decirles que en el año 1959 al 61 vivimos una situación parecida. Un peso que se desmoronaba y en 18 meses el peso moneda nacional argentino fue declarado la mejor moneda del mundo. Una moneda que a través del Fondo Monetario Internacional servía para prestar a otros países. Y duró 3 años a 83 pesos moneda nacional por dólar. Por razones políticas se perdió después esa estabilidad. Hubiera sido deseable, ese era nuestro punto de vista, que todo esto se hiciera de un solo golpe el 8 de julio, pero no se pudo, porque el 8 de julio no estaba previsto el cambio de gobierno, el cambio de gobierno era el 10 de diciembre. El 8 de julio le fue arrojado al doctor Menem encima de la mesa, señor, hágase cargo del gobierno, casi diríamos una huida del gobierno por parte de las autoridades anteriores. No hubo tiempo de preparar un programa global y simultáneo y no constituirlos, y de constituirlos los equipos de trabajo. Entonces, hubo que funcionar hasta ahora, un poco improvisando sobre la marcha, incluso incorporando gente, incluso habilitando equipos de gente que hasta no se conocían entre sí, y todo eso explica un poco las indecisiones de estos primeros meses. Es casi un milagro, es una suerte para el país que haya habido rasgos de intuición por parte del presidente y de la gente que realmente lo acompaña para adoptar el buen rumbo, porque pudieron haber adoptado otro. Y ese otro rumbo, quién sabe a dónde nos hubiera llevado. De manera que ahora tenemos un poquito de tiempo, pero no hay un minuto que perder. Lo que se ha hecho es crear una caparazón adecuada, pero esa caparazón hay que rellenarla. Tenemos que hacer una serie de cosas, en las cuales voy a referirme también muy brevemente enseguida. Pero antes quiero ubicar esto que está ocurriendo dentro del nuevo escenario que existe en la Argentina. Lo que estamos viviendo no es un arreglo menor, no es un parche al sistema económico, es un cambio total de sistema. Durante 40 años se imperó en la Argentina el dirigismo, el intervencionismo, el estatismo, la intervención del Estado por sobre la actividad privada. Todo eso imperó 40 años e hizo retroceder el país del 7º lugar que ocupábamos entonces al lugar 70 u 80 que ocupamos ahora. Lo que pretende el presidente es cambiar de raíz ese sistema y pasar a lo que él llama economía popular de mercado, que nosotros designábamos como economía social de mercado. Es la misma cosa. Estamos abandonando el estatismo, el intervencionismo, la intervención excesiva del Estado, etcétera, para pasar a una economía de libertad, una economía donde todo depende de los productores y de los consumidores, de los comerciantes, de los industriales, etcétera, en una palabra, de los hombres y mujeres que trabajan en este país, no de los tecnócratas que tratan de dar reglas pretendiendo sustituir a los mercados. El 8 de diciembre, el presidente lanzó esto desde el principio.
Tal vez no en la forma que te lo estoy expresando, sino por su propio método de aproximación. Pero el 18 de diciembre, cuando es elegido el nuevo ministro de Economía, completa esta disposición liberando los precios y liberando los cambios. Ese día va a pasar probablemente a la historia argentina como un hito entre dos épocas. Si esto se confirma, si tiene éxito, este será un hito entre dos épocas. Habremos vivido 40 años de una manera y pasaremos a vivir indefinidamente en otra forma. ¿Cuál es el problema argentino? La Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos humanos calificados, no tiene problemas sociales, raciales, religiosos. ¿Qué le falta? ¿Por qué estamos en el pozo y por qué no podemos salir de él? Nos faltaba ordenamiento económico y capitales. ¿Qué entendemos por ordenamiento económico? Esta gran transformación, pasar de una economía dirigista a la economía de mercado. De paso, es algo que es lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Esa es la revolución antisocialista y anticomunista que se opera en el este. Este es el símbolo del muro de Berlín derribado, donde se pasa del dirigismo total a mayores grados de libertad. Es la perestroika de la Unión Soviética que tiene que asentarse. También nosotros tenemos lanzado esto, pero hay que hacerlo. Por primera vez en 40 años vivimos un escenario de esta clase. Pero esto hay que consolidarlo. Para eso voy a repetir cosas muy sabidas, pero no quiero que se me diga después te se olvidó de tal cosa. No. Lo esencial es reducir el gasto público y terminar con los déficits. ¿Cómo se hace? Ya habrá tiempo de discutirlo. Lo esencial es privatizar, sacar el Estado de la parte económica. Tercero, desregularizar. Hay que terminar con la maraña de cosas que impiden realizar. Cuarto, hay que devolver la competencia al lugar que tiene, en interna y externa. Hay que competir aquí y en el exterior. Esto no lo va a hacer el gobierno. Lo que va a hacer el gobierno es establecer estas reglas del juego. Pero todo lo demás lo tenemos que hacer los argentinos. Lo nuevo es que de aquí en adelante no tendremos más que pedirle nada al gobierno, salvo que cumpla esto. Es decir, que nos dé la posibilidad de actuar a todos en libertad de acción. Sé que hay muchos que dudan esto, muchos dicen no se volverá atrás, está firme el presidente, se hará lo que falta hacer. Y una cosa muy importante, la liberación de precios y la liberación de cambio no traerá una explosión. Todavía no se olvida la gente del problema con el doctor Pugliese, donde erróneamente se le atribuyó a la libertad económica la explosión que se produjo entonces. Ni entonces ni ahora. El alza de precios y el alza del dólar se debe a las medidas de saneamiento, se debe a lo que estaba antes. Durante 5 meses hemos vivido inflación reprimida, explotó, por eso cayó el ministro anterior. Lo que estamos viviendo ahora es la onda explosiva de la explosión anterior. No se debe a la liberación de precios, sino a la contención artificiosa de los precios. Esto no todo el mundo lo comprende en el país, y en este sentido debo rendir especial homenaje a la Liga de Amas de Casa, porque están haciendo una campaña de esclarecimiento en esta materia que es muy importante. La culpa no la tienen los comerciantes, ni los industriales, ni nada, salvo algunos aventureros, sino que la tiene la emisión espuria de moneda en el Banco Central, y eso no es función de cada uno de nosotros, sino de las políticas. Quedan algunos problemas pendientes con lo que se ha hecho ayer, quiero sugerir 2. Hay mucha gente que tenía en las empresas, sumaban sus pequeños depósitos y los depositaban y eso pasa del 1.000.000. Ahora les devuelven 1.000.000. Tal vez se pueda corregir. Hay otro tema más general y más importante, y es que muchas empresas tenían depositado dinero para pagar impuestos o para saldar deudas y hoy no lo pueden retirar. Pero estos son problemas menores de esta gran transición que tal vez mañana, pasado o el transcurso de la semana se pueden arreglar. Creo que hay 2 medidas importantes además que habría que tomar. Una es habilitar que los contratos comerciales se puedan hacer en cualquier moneda, en yenes, en dólares, en marcos, en lo que sea. Esto va mucho para los agricultores. En este momento la especulación está curiosamente en los agricultores. El agricultor retiene todavía 1.000.000 de toneladas de trigo la cosecha pasada y tiene cosecha de soja. Y no la vende, ¿por qué? Por la inseguridad del mercado. Déjelo operar en dólares y la va a vender. Y van a entrar los dólares.
En fin, no pretendo dictar lecciones a nadie, estoy haciendo simplemente un aporte de medidas que son fundamentales y que se podrían establecer. La otra es reflotar aquel tema que hablé hace un poco tiempo con motivo de la deuda externa, que es de depósitos en dólares que estaban y están en el colchón en los bancos. Eso funcionó bien la primera semana, más de $1.000 millones de dólares se depositaron, después se paró un poco porque la ley que complementó esto no fue lo que debía ser, pero ahora se puede volver a eso. Los argentinos tienen dinero, hay 40.000 millones de dólares en el exterior, hay 5.000 millones de dólares aquí. No somos mendigos, pero tenemos el dinero colocado allá y no tenemos con qué trabajar en el país. Entonces el asunto es conectar una cosa con la otra. A eso tiende la política que está en marcha. ¿Qué podemos esperar de esto? Un escenario completamente nuevo, en el cual no debemos esperar favores del gobierno, en el cual lo único que debemos pedirle al gobierno es que dé las reglas del juego. Esta es la gran transformación que tiene que operarse. En esas condiciones el país va a surgir mucho más rápidamente de lo que ustedes creen. Y no soy ningún vendedor de ilusiones. Empecé mi carrera política diciendo hay que pasar el invierno. De manera que no estoy vendiendo ilusiones. Y si estoy poniendo la cabeza en un gobierno al cual no pertenezco, salvo con una asesoría muy particular con el doctor Menem, quiere decir que yo estoy confiando en esto. Mientras el rumbo sea el que acabo de definir, por encima de las molestias de la vida diaria, yo voy a estar en esto, yo y toda la gente que está conmigo, que son más de 2 millones de votos que hemos sacado, vamos a estar en esto. El día que diéramos que el rumbo no es así, por supuesto que lo diríamos, pero yo tengo plena confianza de que esto no va a ocurrir. Creo en la firmeza tranquila del presidente, creo también en la firmeza tranquila del ministro de Economía, y pienso que por encima de las confusión diaria que estamos viviendo, tenemos un futuro por delante. Todo dependerá de aquí en adelante de que el gobierno confirme las reglas y que nosotros nos pongamos a trabajar. Muchas gracias. Se acaba de escuchar la palabra del ingeniero Álvaro Alzogaray, quien se ha referido a la situación actual del país y a las medidas económicas anunciadas en el día de ayer por el señor ministro de Economía de la Nación, doctor Antonio Herman González. Ha transmitido hasta aquí LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 Televisión Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este instante continúan con la difusión de sus respectivos programas.